Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas Sí, tardes, se sí. escucha. Hola, Buenas hola. tardes, Buenas 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 tardes. tardes tardes, profe. a todas, todos. La clase anterior revisamos y recordamos lo de estadística y vimos que los datos se podían tabular. Y cuando escribimos los datos, vimos que había un concepto que era la frecuencia. Y la frecuencia corresponde a las veces que se repite un dato. Entonces, hablamos de tablas de frecuencias. Vimos que habían frecuencias que eran absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas. Había una frecuencia también que era porcentual. Hoy vamos a seguir revisando ideas de estadística. Lo que vamos a hacer entonces en este día es trabajar con las medidas de tendencia central. Lápiz, papel, para que interactuemos con los ejercicios. Miren, vamos a revisar estas ideas hoy. Se llaman medidas de tendencia central. Vamos a revisar tres ideas: la moda, la media o promedio y la mediana. Estos son los conceptos que vamos a revisar. Entonces, estos tres son parte de las medidas de tendencia central. ¿Alrededor de qué número se mueve una muestra? Entonces, vamos a utilizar la moda por un lado, el promedio o media y por otro, la mediana. Entonces, lápiz, papel, para que interactuemos con los ejercicios. Comenzamos. Vamos con el primer concepto entonces, la moda. Miren, la moda corresponde a el o los datos que más se repiten. ¿Ya? Miren, en una muestra puedo tener una moda, puedo tener dos modas, tres modas, etcétera, pero podría ser también que no tengamos moda. Por ejemplo, miren, vamos a colocar ejemplos numéricos. Pensemos que estas son notas, ¿ya? Aquí las vamos a escribir. Vamos a colocar ahí unos cinco ejemplos. Miren el primer ejemplo. Tengo la nota 7, la nota 5, la nota 4, después tengo un 6, un 3. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es esta. ¿Cuál o cuáles son las notas que más se repiten? Un 6. Para ese ejemplo el 6, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la moda. La moda para este ejemplo es un 6. ¿Se comprende? Ese se llama moda. Entonces, la moda corresponde a el o los datos que más se repiten. ¿Cuál sería la respuesta en el ejemplo 2? ¿Cuál sería la moda ahí? El 5 y el 6. ¿Se fijan? Porque miren, el 7 una vez, el 4 una vez, pero el 5 está dos veces, ¿se fijan? Dos veces y el 6 también está dos veces. Entonces, esta muestra tiene dos modas. Cuando tienen dos modas se llaman bimodal. ¿Ya? Esta es la palabra que se utiliza cuando tienen dos modas. Pero acá la moda, entonces, para este ejemplo sería el número 5 o la nota 5 si ustedes quieren, y la nota 6. Miren el ejemplo 3. ¿Cuál sería la moda para ese ejemplo? El 3, 4 y 6. ¿Fijan? ¿Todos visualizan? ¿Todos, todas? Entonces acá tenemos tres modas para este ejemplo. El 3, el 4, el 6. Trimodal se dice. Entonces tengo el 4 está dos veces, el 3 también está dos veces y el 6 miren, dos veces. El 5 está una sola vez, por eso que no es parte de la moda. La pregunta 4 miren, el ejemplo 4, ¿cuál sería la moda de ese ejemplo? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. ¿Qué dice?
el resto. ¿Alguna Correcto. observación ahí? Trimodal. Correcto. Ya. Miren lo que es la moda, repito la idea. La moda corresponde a el o los datos que más se repiten. Entonces, se fijan acá en el ejemplo 4, miren, el 6 dos veces, el 5 dos veces, el 4 dos veces. ¿Se fijan que todos se están repitiendo dos veces? No hay un número o una nota que sobresalga. Entonces, ese ejemplo no tiene moda. Fíjate, no hay un número que se repita más que el otro. Para tener una moda, necesito que uno de los números o varios de los números se repitan más que él o los otros. Entonces, para este ejemplo, como todos se repiten dos veces, no tengo moda. ¿Entiende la idea? Dado eso, miren, ¿cuál será la moda del número 5? No tiene moda. Fíjense Ninguna. cuántas veces se repite cada número, cada nota. Una sola vez, ¿cierto? Entonces, ese ejemplo, como dicen ustedes, No. no tiene moda. Entonces, para que la moda esté presente, tiene que haber por lo menos un número que esté repetido más veces que los otros. La gracia de esta moda, que esta moda podría ser utilizada con colores, podría ser utilizada con objetos, ¿se fijan? Pero también con números, así como lo tenemos acá, miren, con números. Entonces, la moda corresponde a eso que predomina en una muestra. Aquí lo que predomina es el 6. El 6 es el que se repite más veces. Acá era el 5 y el 6. Acá fue el 3, el 4 y el 6. Acá no. Acá todos se repiten la misma cantidad de veces, por lo tanto, no tengo moda. Lo mismo pasa acá con el ejemplo 5. No tiene moda. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Ya. Sí, correcto. Miren, ¿y qué Correcto. pasa si esto me colocan esto mismo, la misma pregunta, pero me colocan un gráfico? Entonces, cuando me coloquen un gráfico y me pregunten por la moda, me debo fijar cuál tiene la barra más alta. Esa es la moda. Entonces, si esto mismo me lo colocan con un gráfico, la barra más alta me va a indicar dónde voy a encontrar a la moda. ¿Ya? Miren, por ejemplo, vamos a colocar aquí ejemplo. Miren, ¿cuál será la moda ahí? ¿Cuál de esas notas es la moda? 12, 14. Miren, ¿cómo se lee esto? El 1, miren, ¿cuántos se sacaron un 1? 5 estudiantes más o menos. ¿Se fijan? Se tienen que fijar ahí. 5 estudiantes, miren. Ahí lo estoy marcando con el mouse. 5 más o menos. Miren la nota 2. ¿Cuántos estudiantes? 7 más o menos. ¿Se fijan dónde está? Como en el 7, ¿cierto? ¿Por qué digo cantidad de estudiantes? Porque esto es lo que dice acá arriba. ¿Se fijan? Cantidad de estudiantes. Miren la nota 3. ¿Cuántos estudiantes se sacaron un 3? 2, 2, 2, ¿se fijan? ¿Y cuántos se sacaron un 4? 15, 15. 15. Un 5, 8, 8, 8. Un 6. 9. 9, 9, ¿Y el 7? 1, Uno solo. ¿Se fijan ahí más o menos la mitad? Ahí con imaginación. Como en la mitad acá, miren. Ahí. Entonces la pregunta es, ¿y cuál será la moda? ¿Cuál es la nota que más se repite? 4, Un 4, ¿se fijan? En la nota 4. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es la barra más alta, ¿se fijan? Entonces cuando tengo gráfico me tengo que fijar aquí. La barra más alta me indica dónde está la moda. Para este ejemplo, la moda es igual a la nota 4. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí. sí, correcto. Ya. Entonces, la nota 4 obtuvieron ahí 15 estudiantes y sacaron un 4. ¿Se fijan? Es la que más se repite. Otro ejemplo.
Ahora son edades. Miren, cantidad de personas y edades. Pregunta, ¿cuál será la moda de esa muestra? ¿Qué edad? ¿O cuáles de las edades? ¿Del 10 y el 14? 10 y 14. ¿Se fijan? Miren las barras. 10 años, 16 personas. Y fíjense acá, 14 años, 16 personas. ¿Se fijan? Las barras son del mismo tamaño. Entonces tiene dos modas. ¿Se visualiza? Sí, Sí, correcto. correcto. Por lo tanto, la moda será 10 y 14 años. Entonces, esta es una muestra bimodal. Entonces, la moda corresponde a la barra más alta. Puede ser una barra, pueden ser dos barras, tres barras, etcétera. Si todas son del mismo tamaño, no hay moda. Aquí, por ejemplo, estas dos corresponden a la moda. Son las barras más altas y son de igual tamaño, ¿se fijan? Entonces tengo dos modas para este ejemplo. Ya, miren ese que está ahí. Nosotros, la clase anterior hicimos las tablas de frecuencias y dijimos que la frecuencia corresponde a las veces que se repite el dato. Entonces, miren acá dice estatura en metros, o sea, de 1,50. ¿Cuántas personas? Dos. De 1,60. ¿Cuántas personas? 11. De 1,80. ¿Cuántas personas? 9. 9. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la moda de esas estaturas? 1,75. Todas visualizan la altura o la estatura que más se repite es 1,75 porque corresponde a 19 personas. Esa es su frecuencia, ¿se fijan? Entonces, ese que está aquí me está indicando la frecuencia, me está indicando, o desde ahí yo puedo sacar la moda de esta tabla. Entonces, la estatura que más se repite es esta, 1,75. Así la puedo sacar cuando me den tablas. Entonces, si me dan gráfico, la barra más alta. Y si me dan una tabla, me fijo en la frecuencia. El que tenga mayor frecuencia, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, etcétera. O puede no haber moda. Para este ejemplo, la moda es 1,75. ¿Ya? ¿Cuál sería el error? Decir, la moda es 19. No, no, eso no es la moda, porque este no es el dato es la estatura. Este es el dato, la estatura. Entonces la moda está relacionada con el dato, no con la frecuencia. La frecuencia me sirve para encontrar la moda, pero lo correcto es 1,75 metros corresponde a la moda. Ya, vamos a ver qué sigue. Miren, dice puntaje y frecuencia. O sea, con un punto, 4 personas. Con 2 puntos, 7 personas. Con 3 puntos, 4 personas, etcétera. La pregunta es, ¿y cuál es la moda? 1 y 4. O sea, 2 y 4. 4. 2 y 4, ¿se fijan? Porque miren con el 2 puntos, ¿cuántas personas? 7. 7. Y con 4 puntos, ¿cuántas personas? 7. 7. Entonces, ese es el valor que más se repite, ¿se fijan? El 2 y el 4. El 2 se repite 7 veces y el 4 también se repite 7 veces. Por lo tanto, esta es bimodal. Entonces, 2 y 4 puntos corresponden a la moda. ¿Vamos bien con el concepto? Sí, correcto. Ya, entonces Sí, recuerden, la moda corresponde al que tenga mayor frecuencia. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres modas, todas las que quieran. Pero también puede suceder que no haya moda. Otro ejemplo. Ya, miren, ese. ¿Cuál será la moda? Rojo. ¿Se fijan cuántas veces el rojo? 3. El azul, 2. 2, dos. El amarillo, 2. 2. dos. Y el verde, uno.
Ahí lo vamos a escribir. Entonces tengo 3 de color rojo, 2 azules, 2 amarillas, una de color verde. Entonces, la moda es igual al color rojo. ¿Se fijan que la moda también se puede utilizar con colores? Se puede utilizar, por ejemplo, color del pelo, color de los ojos. ¿Se fijan? Pero también la puedo utilizar con números, la moda. ¿Y qué pasa si la pregunta fuera algo así, miren? ¿Cuál será la moda? Los gatos. Cuatro. Vayan No hay viendo ahí. moda. ¿Cuál será la moda? Miren, ¿cuántos perritos vemos ahí? 4 perros, 4 gatos. 4 perros y 4 Pero gatos, ¿se fijan? Porque miren, ese es perro, perro, ese también es Perro. perrito y este también, miren. Y los gatos son estos. Entonces lo que estamos viendo acá es 4 perros, 4 gatos. ¿Cuál sería la moda? no hay moda. No hay, ¿se fijan? Porque tengo la misma cantidad. ¿Se entiende? Entonces, para este ejemplo, no hay moda. ¿Se comprende el concepto? ¿Dudas? Entonces podría ser colores, lo puedo usar con, como lo hicimos con las tablas, con las edades. Podría ser que en una muestra tenga, por ejemplo, lápices de determinados colores. Pueden ser monedas, si las que más se repiten son las monedas de 100, las monedas de 10, las monedas de 50. Podrían ser billetes, podrían ser frutas, pero también podrían ser notas, estaturas. ¿Digan? O sea, lo puedo utilizar con números, pero también con no números, que podrían ser colores, podrían ser figuras geométricas. Por ejemplo, ¿qué predominan más? ¿Los triángulos o los círculos? ¿Los triángulos o los cuadrados? ¿Fijan? Entonces lo puedo utilizar de varias formas el concepto de moda. ¿Vamos bien? No sé si hay alguna duda con este concepto. No. Entonces, en resumen, moda corresponde a él o lo que más se repite. Si se repiten la misma cantidad de veces, no hay moda. Por ejemplo, aquí, 4 perros, 4 gatos, no hay moda. ¿Ya? Entonces, para que exista la moda, uno de los elementos tiene que estar más veces que el otro. Puede ser que tengamos una moda, 2 modas, 3 modas, pero también puede suceder que no haya moda, como en este ejemplo. Ahí tenemos el primer concepto. Entonces, este corresponde a medidas de tendencia central. ¿Ya? Vamos a la segunda idea. Ya tenemos la primera. Entonces, moda. Así es como se saca la moda. ¿Se fijan que no se hace ni un cálculo, nada? Uno solo mira para sacar la moda, ve lo que más se repite, esa es la moda. Miren, siguiente idea. Ahora nos toca esta. Se llama así. Media, a veces dicen promedio, a veces le llaman media aritmética. Estas 3 cosas son iguales. Media, media aritmética, promedio aritmético o promedio que es lo mismo. Entonces, para sacar el promedio, esto es como cuando uno le sacan el promedio de las notas. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sacamos el promedio de las notas? Sumamos las notas y lo dividimos por la cantidad. ¿Cierto? Así se saca el promedio. Acá es lo mismo, miren. Entonces, ese es un número, la media o el promedio es un número que va a representar al conjunto de números. ¿Ya? Fíjense que esto es solo numérico, la media o el promedio. No puedo utilizar colores, no puedo utilizar como el ejemplo de los perros y los gatos, ¿se fijan? No lo puedo utilizar, no puedo sacar el promedio ahí. Para sacar el promedio necesito números. Y este es el símbolo, miren, es una X con una barra. Así aparece siempre, es un símbolo universal. Sí, entonces X con esa barra encima. ¿Y cómo se saca el promedio? Sumo los datos y lo divido por la cantidad de datos. Así es como saco el promedio.
Miren, por ejemplo, ¿cuál será el promedio de esas notas? Ustedes primero. Tengo que sumar esas notas Este es el promedio. y una vez que tenga la suma, divido por la cantidad. Ustedes primero. Y 25. Tienen 5. que sumar esos números que están aquí. 7 más 5 más 4 más 6 más 3 les va a dar un número y ese lo dividen 5. por la cantidad. Aquí son 5 notas. 5. O 5. sea, lo 5 divido por por 5, 5. 25. Es como se saca el promedio. 5. Es primero y comparamos. Entonces, para sacar el promedio, primero se suman los datos y después se divide por la cantidad de datos. Para este ejemplo son 5 datos. ¿Cuánto les dio esa suma? 25. 25. Aquí yo voy a escribir. Correcto. Entonces me quedaría así. El promedio, acuérdense que ese es el símbolo. X con esa línea aquí encima, con esa barra. Entonces, va a ser igual a 7 más 5 más 4 más 6 más 3 y lo divido por la cantidad que son 5. 5 notas. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ya. 7 más 5, 12, 12. ¿cierto? 16, 25. O sea, me quedó 25 dividido en 5. 5. 5. Ahí tengo el promedio. Entonces, el promedio de estas notas es un 5. Ese es el número que está representando a todos estos números que están aquí. El 5. Ah, ¿Me fijan? Entonces es lo que dice acá arriba. Es un solo número que representa un conjunto de números. O sea, el 5 representa a todos estos números que están aquí. Entonces este se llama promedio. Ya. Ustedes primero con ese. ¿Cuánto será el promedio de ese? Ustedes primero. 10. Un 1, un 2, un 2, 21. un 4, o 21. sea, un 1, un 2, un 2, un 6, un 3, un 4 y un 3. 10. 16. 21. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 por 3, 21. Sería 3. Ya tenemos algo. Vamos a dar un pequeño tiempo ahí para que podamos comparar. 3 hasta aquí, el promedio es 3. Sí, correcto, 3. Sí, sí, Ya, sí, nos 3. está dando lo mismo. Bien. Vamos a dar un pequeño tiempo ahí para que podamos comparar. 3 por 7, 21, sí. Entonces, se suman los datos y se divide por la cantidad. Recuerden, si no tienen audio, ustedes me mandan un mensaje ahí al chat, yo lo estoy leyendo todo el tiempo. Ahí vi el número que te dio Juan. También le da un 3 a Juan Carlos. Vamos a la respuesta, a ver si coincidimos. Entonces, sumamos los datos y los dividimos por la cantidad que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Entonces, el número que va a representar a esta muestra sería 21 dividido en 7. Y 21 dividido en 7 es 3. Ahí tengo el promedio. Entonces, el promedio es un 3. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ya. Vamos a otro. Ahí tengo otro ejemplo. Miren, ustedes primero. 8. 10, 20, 20, 20, 30, 40, 90 y 10. 170, ¿Cuál será el promedio de esa muestra? 130, 140. Entonces, 140 para y sacar el promedio, sumo los datos y los divido por la cantidad. claro. 60, 70, 100, 190,
240. 240. 240. 240 por 240. 30, Ya tenemos algo. 30, 30, ya tenemos algo. 30. Vamos a dar un pequeño tiempo ahí. 30. Bien. 30. 30 segundos corregimos. Entonces, para sacar el promedio, sumamos los datos y los dividimos por la cantidad. En cambio, la moda corresponde a él o los datos que más se repiten. No tengo que hacer ningún cálculo, solo me fijo cuál es el que más se repite. Puede ser 1, 2, 3, 4, todas las modas que ustedes quieran. Pero puede también suceder que no haya moda. En cambio, el promedio se utiliza con números. Digan, no puedo utilizar colores acá. Por ejemplo, color de ojos, color de pelo. ¿Te fijan? No puedo utilizar eso. Entonces, solo números. Vamos a la respuesta. Promedio. Entonces, 240 dividido en 8. 8 datos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si sumo todo lo que está acá, me da 240. Lo divido en 8. Y eso me va a quedar 30. 30. Ahí tenemos que coincidir. Ese es el promedio. Entonces, el promedio para esta muestra es 30. Este es el número que va a representar a esta muestra. Otro ejemplo. Con dinero ahora, miren. 10.000, 20.000, 20.000, 10.000, 10.000, 20.000. Miren, pregunta. ¿Cuál es la moda? 20.000. ¿Cuál es la moda? Ah, no. no hay moda. No hay moda. No hay, se fijan, porque miren, tengo 3 billetes de 10.000, si ustedes quieren, y tengo 3 de 20.000. O sea, la misma cantidad. No tengo moda. Pero sí puedo sacar el promedio. Ustedes primero. ¿Cuál será el promedio? Quince mil. Ya tenemos algo. 15.000. 15.000. Ahí veo tu respuesta, Sebastián. A Sebastián también le da 15.000. 30 segundos corregimos. Entonces, 10.000 más 20.000 más 20.000, etcétera. Tengo que sumar y después dividir por la cantidad. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos. También le da 15.000. Vamos entonces a la respuesta. Entonces me quedaría así. El promedio va a ser igual. Sumamos las cantidades. Espero que coincidamos. 90.000 me dio esta cantidad. 20.000 más 20.000 y más 20.000 son 60.000. Y 10.000 más 10.000 más 10.000 son 30.000. O sea, en total, 90.000 y lo divido en 6. Porque son 6. ¿Se fijan? 6 datos. 3, 4, 5 y 6. Entonces la respuesta sería 15.000. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas del promedio? No. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Ya. Este es como el que más se utiliza, ¿cierto? En la práctica, el que más utilizamos. Ya. Ese ahora. Miren, con porcentaje. ¿Cuál será el promedio de esos porcentajes? Sumamos, dividimos por la cantidad. Quiero un promedio de esos porcentajes. 400. 100%, 50%, 20%, 50%, 30%, etc.
Ahí son 8 datos. 150. Ya, 150%. ¿Sí? Dale un pequeño tiempo ahí para que podamos comparar. Ahí di tu respuesta a Madariaga. 150% también le da. 30 segundos corregimos. Entonces, sumamos los porcentajes y los dividimos por la cantidad. 50, 300. Más Vamos a la respuesta. Entonces, me quedaría el promedio ser igual. Si sumamos todos estos porcentajes, o sea, 450 más 350 más 150 más 30 más 50, etcétera, me da 1200%. Y como son 8 datos, lo divido aquí, en 8. por 8. Y 1200 dividido en 8, 150. Ahí tengo la respuesta al ejercicio. Entonces la respuesta correcta era 150%. Vamos con ese. Ustedes primero. Podrían ser notas. ¿Cuál será el promedio de esas notas? Veinte, 25, 29, 21, 23, 33. Entonces, estas se llaman medidas de tendencia central. ¿Ya? Así se llama esto que estamos haciendo. Entonces ya tenemos la moda, el promedio. La moda corresponde a él o los datos que más se repiten. Puede haber una moda, 2 modas, 3 modas o puede no haber moda. El promedio se trabaja con números. Sumo los números y lo divido por la cantidad de números. 21, 27, 23, 23, 23, Fíjense, ahí son hartos datos. 52, 52, 59, Ahí son 14 datos. 4 dividido por 14. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos. A Juan Carlos le da un 4,42 aproximadamente. 4,42 aproximadamente. 442 o menos. Ya, un aproximado, ahí puede suceder en una prueba que tengan que sacar esto, un aproximado, 1 o 2 cifras suficiente, sin complicar el ejercicio. Vamos a la respuesta, miren. Entonces, sumamos los datos y los dividimos por la cantidad. Entonces tengo que sumar 1 más 2 más 2 más 2 más 3 más 4, etcétera. Sumo los datos, los divido por la cantidad. Esta suma de arriba, espero que coincidamos, da 62, ¿cierto? 62 y tenemos que dividir en 14. Y esto nos va a dar un número con decimales. Es un aproximado, 4,4, 4,42, por ahí y algo, ¿cierto? Más decimales por ahí. Pero con 4,4 o 4,42 está perfecto. Ya se entiende lo que hay que hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? Bien, bien. ¿Vamos bien? Bien, bien. Ya, entonces tenemos la moda, que no se nos olvide, moda, promedio. Tenemos 2. Miren, ¿y qué pasa si estamos en una prueba y nos piden sacar el promedio y nos colocan una tabla de frecuencias? Entonces, miren cómo se lee esta tabla. Con 10 años, ¿cuántas personas? 4. 11 años, ¿cuántas personas?
3. De 12 años, ¿cuántas personas? 2. Y de 14 años, ¿cuántas personas? 5. 5, 5. ¿cierto? De 14 años, 5 personas. Y de 13 era una persona. Entonces la pregunta es, ¿y cuántas personas son en total? 15. ¿Coincidimos? 15. 15, ¿cierto? O sea, en total son 15 personas. Ahí lo marcamos, 15. miren, 15 personas. Miren cómo vamos a sacar el promedio cuando nos den una tabla. Entonces, aquí nosotros vamos a inventar esta tabla que se llama tabla producto. Aquí, esta columna que está aquí. Columna producto, así la vamos a llamar. Entonces, multiplicamos 10 por 4, 11 por 3, 12 por 2, etcétera. Aquí vamos a hacer los productos, miren. Acá me quedaría 10 por 4, 40. 11 por 3, 33. 33. ya, aquí lo escribo. 11 por 3, 33. 12 por 2, 24. ya, aquí lo escribo. 24. 24, ¿se fijan? Ahí lo estoy haciendo. Entonces lo voy escribiendo para no cometer errores. 13 por 1, 13. listo, ahí lo escribí. 13 por 1, 13. 14 por 5, 70. 70. ya, ahí lo escribo. 70. Entonces, miren cómo vamos a sacar el promedio cuando sean tablas. Entonces, tengo 10 por 4, 40, 11 por 3, 33, etcétera. Entonces, para sacar el promedio, vamos a sumar estos resultados que nos dieron acá, miren, los sumamos, o sea, me quedaría 40 más 33 más 24 más 13 más 70 y lo dividimos por la cantidad. ¿Y cómo sacamos la cantidad? La suma de las personas o la suma de las frecuencias. 15 para este ejemplo. ¿Cuánto dará eso? Ustedes primero. 40 más 33 más 24 más 13 y más 70. ¿Cuánto será ese promedio? 12. Ya tenemos algo. Ahí estoy viendo la respuesta de Sebastián. Ah, Sebastián, esa es la suma. 180. ¿Ya? ¿Cuánto le dio esta suma? 40 más 33 más 24 más 13 y más 70. 180. Ya, lo escribo. Entonces me dio 180, esta suma de arriba, dividido aquí, en 15. ¿Y cuánto será 180 dividido en 15? 12. 12, ¿cierto? Ahí lo escribimos. Entonces, el promedio de las edades de esta tabla, recuerden que el dato son la edad, entonces el promedio son 12 años. Ese es el promedio de esta tabla. ¿Cómo se saca? Sumo la frecuencia, ya tengo la cantidad. Cuando sumo las frecuencias, tengo la cantidad. Entonces después, aquí, creamos esta columna que es producto y empezamos 10 por 4, 11 por 3, 12 por 2. Acá al final sumo los números que me dan, 40 más 33 más 24 más 13 y más 70, y los divido por la cantidad. Así es como se trabaja con las tablas para sacar el promedio. ¿Vamos bien? ¿Dudas? No, bien nomás. Bien. Ya, practiquemos. Mm, Ustedes bien primero. nomás. Ya. Ustedes saquen todo el resultado ahí. ¿Cuánto les dará el promedio? Ahí vamos a dar un tiempo, un par de minutos. Según la tabla de distribución de frecuencia, dice, ¿cuál es el promedio de las notas obtenidas por los estudiantes del cuarto A? Ah, ya, son notas. 5 estudiantes se sacaron un 2, 6 estudiantes se sacaron un 3 estudiantes se sacaron un 4, 6 estudiantes se sacaron un 5 y 5 estudiantes se sacaron un 6. El dato son las notas. Ustedes primero y comparamos. 25.
Entonces tienen que sacar primero la suma de las frecuencias, que ya saben cómo se saca, y después tienen que crear esa columna producto. 12, 17, 20, 25. Entonces ya tendríamos dos. La moda, el promedio. Ahí ya tenemos dos medidas de tendencia central. 10, 5, 10, más 12, más 30, más Ahí veo tu respuesta, Sebastián. A Sebastián le da 3.8. dividido por Luego comparamos. Vamos a dar un tiempo ahí para que podamos desarrollar el ejercicio. Y luego comparamos. ¿Cuánto les dio la suma? ¿Cuántos estudiantes? 12, 17, 20, 25. 25. Ya. Ahí lo escribo. 25. Ahí vi tu respuesta a Madariaga. 25, ya. Dividido por Ahora 5, tienen que hacer esa columna producto, no se lo olvide. Esa. Entonces tienen que multiplicar 2 por 5, 3 por 6, 4 por 3, 5 por 6, 6 por 5. por 5, 10, más Fijan que para sacar el promedio se gasta tiempo, hay que hacer cálculos, ahí hay que hacer productos, después hay que sumar, después hay que dividir. Entonces la operación aritmética aquí, la aritmética es importante. ah, 30, 130. Ahí vi tu respuesta a Madariaga, un 4 le da. El promedio un 4 ahí. Ya tenemos dos posibles respuestas. 4. 3,8, un 4. Ya, por ahí escuché un 4 también. 4 me da. ¿Ah? 30 segundos, corregimos. Voy haciendo los productos mientras. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos, Sebastián. Ahí vi tu respuesta, un 4 también le da a Juan Carlos y a Sebastián. Haciendo los productos acá, entonces 2 por 5, ahí me da 10. Aquí yo escribo el por, pero en una prueba uno dice 2 por 5, 10 y coloca solo el 10. Pero lo importante es escribir esta columna producto. ¿Ya? Acá, 3 por 6, 18. 4 por 3, 12. 5 por 6, 30. Y 6 por 5, 30 también. Entonces, ahí ya tengo los números. Entonces tenemos que sumar estos números y dividirlos por la cantidad, que para este ejemplo, 25. Coloquemos entonces, promedio, 10 más 18 más 12 más 30 más 30, y lo divido en 25. Si sumamos lo que está aquí arriba, me quedarían 100 100. dividido en 25. ¿Vamos bien? Sí, 4. sí. Ahí tengo el 4. promedio. Entonces el promedio es un 4 para este cuarto A. ¿Se fijan? Porque me pregunta cuál es el promedio de las notas. Ah, un Suma. 4. Esa sería la respuesta. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bien.
¿Dudas? ¿Dudas con el promedio? Resumen hasta aquí entonces. La moda corresponde a el o los datos que más se repiten. ¿Ya? La moda la podemos utilizar con números, pero también podría ser con colores, con objetos. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto que más común veo, por ejemplo, en una imagen? Los colores, ¿cuál es el color que más se repite? Podría ser el color de pelo, color de ojos. Si fuera con números, podría ser la estatura, la edad, etcétera. ¿Ya? Podrían ser las notas. En cambio, para sacar el promedio o la media, que es lo mismo, promedio o media, es la misma idea, el símbolo es una X con esa barra encima. ¿Ya? ¿Y cómo lo sacamos? Sumamos los datos y los dividimos por la cantidad. Si nos colocan una tabla, ¿cómo vamos a sacar esto? Sumamos las frecuencias y me va a dar la cantidad. La suma de las frecuencias me da la cantidad. Veamos la columna producto, multiplicamos, hacemos la suma y lo dividimos por la cantidad. Así saco el promedio cuando tengo una tabla. Ya tenemos dos entonces. La moda, el promedio. Falta una, la mediana. Miren, ¿qué es la mediana? Muy simple el concepto. Tengo datos, también son datos numéricos, ¿ya? Entonces imagínense datos numéricos. ¿Qué tengo que hacer? Ordenarlos del más pequeño al más grande, del dato más pequeño al dato más grande. ¿Y qué buscamos? El dato que está justo en la mitad. Es el que andamos buscando, el que está justo al medio, ¿ya? Entonces, esa es la mediana. Y ese es el número que va a representar a esos datos. Entonces, cuando tengo la mediana, debo ordenar del más pequeño al más grande. ¿Ya? Entonces, si lo ordeno, siempre tengo que ordenarlo del más pequeño al más grande. Si están desordenados, los tengo que ordenar primero para sacar la mediana. ¿Ya? Entonces, la mediana hay un orden del más pequeño al más grande. ¿Qué hago después? Los cuento los datos. Veo cuántos datos tengo. Y cuando cuento los datos, tengo dos alternativas. Lo que me colocaron es impar, por ejemplo, me da un dato, tres datos, cinco datos, siete datos, nueve datos, ¿se fijan? Impar. O bien puede que me dé un número par, por ejemplo, cuatro datos, seis datos, ocho datos, 10 datos, ¿se fijan? Que la suma me dé un número par cuando yo lo estoy contando. Entonces, si los cuento y me da un número impar, vamos a hacer una idea. Ahí la vamos a escribir. Si me da un número par, esa cuando estoy contando los datos, se hace de otra manera. Vamos al primero. Entonces recuerden, primero ordenar del más pequeño al más grande. Así se parten estos ejercicios. Miren, voy a colocar un ejemplo para que se entienda. Recuerden que nosotros andamos buscando el que está justo en el centro. Ese es el que nos interesa. ¿Cuál es el dato que está justo en el centro de esa muestra? ¿Ya? Miren, cuando tenemos ese término que está, ese término central, necesitamos el valor que tiene ese término. Coloquemos un ejemplo para que se entienda bien. Miren, coloquemos esta muestra. Son notas. Un 6, un 5, un 2. ¿Ya? Tengo esas tres notas. ¿Qué hacemos primero? Ponemos el 2, Ya, primero hay que ordenarlas. ¿Están de acuerdo? De la más pequeña a la más grande. Entonces, ¿cuál sería el orden? 2, 5, ¿Ya? 6. Listo. Ahí las voy a ordenar de la más pequeña a la más grande. 2, 5, 6. ¿Cuál está al medio? El 5. El 5, ¿se fijan? Esa es la que está justo en el centro, porque miren, una nota hacia acá o una nota hacia allá. O bien,
un dato hacia acá, un dato hacia acá. ¿Se fijan? Uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha. Por lo tanto, el 5 es que está justo en el centro. Entonces ya tengo la mediana. La mediana es el número 5. ¿Se fijan? Así es como se saca la mediana. Entonces se trabaja con números y los tengo que ordenar del más pequeño al más grande. ¿Ya? El primer error es que no lo ordene. Que no me dé cuenta de eso y no lo ordene. ¿Ya? Puede coincidir la respuesta, pero tengo que ordenarlos. Ustedes primero. ¿Cuál será la mediana de esa muestra? 3, Tienen que ordenar primero, ustedes primero, quiero 3, el valor de la mediana. Tienen que ordenar del más pequeño al más grande. el 4. Ya tenemos la mediana. 4 hasta aquí. Vamos a dar un pequeño tiempo ahí para que podamos comparar. Entonces, primero ordenar del dato más pequeño al dato más grande. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos. Juan Carlos le da 4 también, el dato 4. Ordenemos. Entonces, de menor a mayor, ahí están ordenados. Miren, un 3, un 4, un 4, un 5, un 6. Ahí están ordenados. Ahí veo tu respuesta, Carlos. Carlos también le da un 4. Entonces, aquí tenemos que ver cuál está al medio, justo al medio de esta muestra. Entonces, sería ese dato, porque tengo 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha. Entonces, es el que está justo en la mitad. Por lo tanto, ya tengo la mediana. La mediana para este ejemplo es el número 4. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, correcto. Ya. Otro ejemplo, miren, ahí. ¿Cuál será la mediana? ¿Cuál será la mediana de esa muestra? 4. 3, 4. Ahí veo tu respuesta, Sebastián. A Madariaga, ahí veo la respuesta también. 4 les da. ¿Se fijan que ya está ordenado? Del más pequeño al más grande. ¿Está listo? 1, 1, un 4, un 4, un 5, un 7, un 7. Ya vienen ordenados. O sea, no tengo que hacer nada. ¿Se fijan? Ya está listo ese orden. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos. Carlos, ahí vi también tu respuesta. Vamos a la respuesta entonces. Es el que está. Ya está lista la muestra. 3 para un lado, 3 para el otro. Es el que está en el centro. Entonces la mediana es el 4. Cuando la muestra tiene un número impar de datos, tiene un solo término al centro. ¿Fijan? Un solo término central. Miren, si la muestra es impar, miren, tengo ese número, uno solo, ¿se fijan? Ese número. Entonces, ordeno del más pequeño al más grande. Siempre igual, del más pequeño al más grande. ¿Ya? Cuando se ordena del más pequeño al más grande, busco el que está justo en el centro. Cuando la muestra es impar, voy a tener un solo número en el centro. ¿Se fijan? Pero, ¿qué pasa si la muestra es par? Ahí lo vamos a revisar después. ¿Cuál será la respuesta de este número 4? Miren, está ordenado. ¿Cuál será la mediana? El 6. Ya tenemos algo. Ahí veo tu respuesta, Sebastián. 6 también le da, miren.
Fíjense cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 datos. Y ando buscando el que esté ordenado del más pequeño al más grande, el que está justo en la mitad. Ahí veo tu respuesta, Juan Carlos, Amadariaga, Carlos y Elvis. Ahí les da también el mismo dato. Entonces, marquemos acá. Ese. ¿Digan? Es el que está justo ahí en el centro. Entonces, 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, y este es el que está justo en la mitad. Por lo tanto, la mediana es un 6. ¿Se fijan? Entonces, cuando tengo una muestra que es impar, voy a tener un solo término al medio, o un solo número si ustedes quieren. ¿Y cuál será de ese? Miren, está ordenado también. 4. 4, correcto. 4. Ya, lo marco. Ese. 3 hacia un 4. lado, 3 hacia el otro, justo ese, ¿cierto? Estaba ordenado ya. Entonces, la mediana es 4. Ahí coincidimos, ahí lo que estoy viendo también en el chat, ahí coincidimos, ¿cierto? El número 4. ¿Y qué pasa si es par? Miren, tengo dos notas, 6, 5. Tengo una nota 6, una nota 5, por ejemplo. ¿Y cómo saco la mediana? Fíjate, ¿cómo vamos a sacar la mediana cuando tengo números o la cantidad es par? Entonces, cuando la cantidad es par, hago lo mismo anterior. Se ordenan del más pequeño al más grande. Entonces, primero va el 5, después va el 6. Siempre voy a tener una muestra, cuando la muestra es par, siempre voy a tener dos términos centrales. ¿Se fijan cuáles serían los números que están al medio acá? Estos dos que están aquí. Esos dos. ¿Y qué hago para sacar la mediana? Porque la mediana es un solo número que representa la muestra. Entonces sacamos un promedio. Sumo el 5 más 6 y lo 11. divido en 2. ¿Se fijan? Entonces, 5 más 6, 11. Y 11 dividido en 2, 5, 5. 5,5. Entonces, esa es la mediana. La mediana es 5,5. ¿Se entiende? Entonces, si la muestra es par, voy a tener dos términos al medio. Ustedes primero. Tengo que ordenar del más pequeño al más grande. Del más pequeño al más grande. Siempre cuando la muestra es par, o sea, tengo una cantidad par de datos, aquí tengo 4 datos, que es un número par, voy a tener siempre dos términos centrales. Entonces, con 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, voy a tener dos términos al medio. ¿Y cómo saco la mediana? Saco un promedio entre esos dos números. Recuerden, primero ordenarlos, del más pequeño al más grande. Que se ordena, de menor a mayor. Una vez que los tengan ordenados, tienen que buscar, como la muestra es par, hay dos términos al medio, o dos números si ustedes quieren, al medio. Saco un promedio entre esos dos números. Entonces, con esto tendríamos las medidas de tendencia central. La moda, el promedio y la mediana. Y lo voy a ordenar ahí. 4, 4, 5, 6. Miren, esos son los que están al medio. Esos dos, ¿se fijan? Esos dos son los que están justo en el centro. Ahí vi tu respuesta, Sebastián, Carlos. Ahí veo tu respuesta. A Madariaga también, ahí veo la respuesta.
Entonces, tengo esos dos al medio. Entonces, para sacar el promedio, aquí sumamos, aquí para sacar la mediana, sumamos 4 más 5, lo divido en 2. Entonces, sumamos estos dos que están aquí. 4 más 5 lo divido en 2. 4 más 5, 9. 9 dividido en 2. 4,5. Ahí tengo la mediana. Entonces, la mediana de esta muestra, 4,5. Ese es el número que está representando a esta muestra. Vamos con ese, miren. Ya están ordenados. Y tu respuesta, Juan Carlos, de la anterior. Vamos con ese ejemplo 3. 1, 1, 3, 5, 7, 7. 1, 1, 3, 5, 7, 7. Ya está ordenada la muestra, ¿cierto? ¿Cuánto será la mediana? Ahí veo tu respuesta, Carlos. Eso es. Ahí veo tu respuesta, Amadariaga. Vamos bien. Eso es. Esos son los que están justo en la mitad. Miren ahí, al medio. El 3 y el 5. Tengo que sumar esos dos números y dividirlo en 2. 4. Los sumo y divido en 2. La respuesta. 3 más 5, 8. Dividido en 2, 4. Ya tengo la mediana. Entonces la mediana, 4. Vamos con el último. 3, 3, 3, 6, 6, 6, 7 y 7. Ese está, a ver si lo encuentran fácil. 4. Entonces ya sé que es una muestra par, porque si cuento los números serían 3, 6, 8. ¿Cierto? Muestra par. Por lo tanto, tiene dos términos al medio. Ahí veo tu respuesta, Sebastián, Amadariaga, Carlos. Bien, eso es. 2, 6. Carlos, ahí lo veo. Bien, bien, eso es. ¿Me fijan? Entonces tengo una muestra aquí. Pueden ser notas, pueden ser estaturas, edades, etcétera, pero tiene que ser numérico. La moda es la única que me permite otras cosas, como colores, objetos, etcétera, como lo hicimos con los perros y los gatos. ¿Se fijan? Pero cuando quiero sacar el promedio o la mediana, no, ahí tiene que ser datos numéricos. Acá entonces me quedaría, miren, ahí está, los que están al centro, 3 hacia allá, y estos son los que están justo en el centro. 12. Los sumo y los divido por 2. Entonces, 6 más 6 son 12, y 12 dividido en 2, 6. 6. Por lo tanto, la mediana, 6. Ahí tenemos la respuesta. ¿Dudas de lo que hicimos? De mi parte no. Ya. Moda, Bien. promedio, mediana. ¿Se fijan? Esas son las medidas de tendencia central, así se llaman formalmente. Entonces puede que les pidan la moda, puede que les pidan la mediana, o bien el promedio. Ya, próxima clase, continuamos. Les llega el archivo, lo envío más tarde. Bueno, Chao, chao, Ya, nos vemos profe, próxima clase. chao, profe. Bueno, gracias, profe, gracias. Chao, 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 gracias. chao, chao, profe. Carlos, Chao, Elvis, chao, Juan, chao, chao. Amadariaga, Fernando, chao, Juan Carlos. Más me queda por ahí, Sebastián, chao, Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. Próxima clase, nos vemos. Chao, chao.